Bueno, vamos a esperar un 19. Vamos a comenzar nomás con el desarrollo del teórico general. Y bueno, y si se va conectando alguno más, iré admitiéndolo, ¿sí? Me dijeron que todos pueden ver la pantalla. Hoy vamos a desarrollar la unidad temática número 8, como figura acá en el programa. Si los que tienen el programa van a ver que es acústica y tiene la unidad A, ¿sí? Donde se desarrollan los temas de acústica, sonido y ruido, velocidad y caracteres del sonido, efecto Doppler, intensidad, decibel, reflexión, refracción, ¿sí? Todos los temitas que están en el programa para el examen final. Algunas de las cosas ya las fueron viendo en el desarrollo del trabajo práctico, en la cartilla de trabajos prácticos, y vieron un poquito el video de cómo se tendría que hacer una ecografía, así que para la finalidad que ustedes sepan el sonido y las propiedades de él, es por justamente todos los usos que después ven que se utilizan en medicina veterinaria, ¿sí? Como son la reflexión, la refracción, las interferencias, absorción, ecoresonancia, toda la parte de ultrasonido y finalmente la parte de audición y cómo es básicamente el mecanismo de audición, ¿sí? Todo eso es lo que está en la unidad temática número 8 de acústica, ¿sí? En el programa de exámenes, el doctor me pidió que les guíe para que puedan verlo ahí. También, si quieren apuntar y si tienen su programita de exámenes ahí con ustedes, este tema lo pueden encontrar en el libro Sicardo o en el libro Muracioli, ¿sí? Básicamente los dos están bien desarrollados, nosotros nos basamos de ahí para darle los conceptos, y obviamente ustedes van a utilizar este teórico como guía o esqueleto para ir a profundizar el tema en la bibliografía, ¿sí? Como siempre se les dice y se les aconseja, siempre el punto disparador son los temas que se desarrollan en el teórico general, ¿sí? Porque información van a encontrar infinidad de información, infinidad de artículos y demás. Entonces, de esta manera, dándoles un pantallazo de todo lo que es acústica, ustedes van a poder ir con esta herramienta de hoy a poder buscar en la bibliografía y profundizar, ¿sí? Bueno, me dijeron que todos están viendo la pantalla. Ahora voy a maximizar. Cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Bien, entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy es el de acústica y sonido, ¿sí? Y ahí tienen imágenes de fuentes productoras de sonido, ¿sí? Bien, antes de empezar a profundizar en lo que es el sonido, tenemos que saber de qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de sonido, ¿sí? En física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas, ¿sí? Esas ondas deben ser elásticas y deben ser audibles o casi audibles. Ahora vamos a ver que eso se puede medir, cuánto audible es o no, a través de un fluido u algún medio elástico, ¿sí? Y como van a ver en la diapositiva, estas ondas se pueden generar por cualquier materia que vibre, ¿sí? Y que se produzca su desplazamiento de manera perpendicular
alterando la posición de las partículas que están en el medio, ¿sí? Estas partículas van a alterar su posición y van a volver a su estado original una vez que cese el fenómeno, ¿sí? Eso es básicamente el sonido. Ustedes siempre se le tiene que venir a la cabeza cuando hablemos de sonido, que es una onda que se propaga a través de un medio elástico o un medio donde haya partículas, ¿sí? Porque acuérdense que no se transmite en el vacío. ¿Mm? Y en fisiología, nosotros meramente acá vamos a dar una pequeña introducción, pero lo van a profundizar en los años siguientes, es la sensación en el órgano, ¿sí?, que tenemos, que se denomina oído, y es producida por ese mismo movimiento ondulatorio. Justamente esa propagación del sonido en forma de ondas va a hacer que va a impactar y va a impresionar ya vamos a ver, a diferentes partes o diferentes estructuras del oído para que nosotros podamos tener esa sensación, la podamos interpretar por medio del cerebro y podamos diferenciar en los diferentes tipos de sonido, ¿sí? Bien, entonces, el sonido, o el ultrasonido, o el infrasonido, ¿sí?, son vibraciones que se propagan en forma de onda, ¿sí? A partir de ahí vamos a tener un montón de otras cosas más, pero siempre tienen que tener en cuenta su comportamiento de onda. Bien, ¿cómo se produce esta onda sonora? Deben existir dos factores para que exista este sonido. Como dijimos, primeramente debe haber una fuente, ¿sí?, de vibración mecánica, ya puede ser un diapasón, que es esa imagen que estaba ahí en el centro de la primera diapositiva, que es una estructura en forma de U, ¿sí?, o de Y, que lo que hace es vibrar una cuerda o una columna de aire, ¿sí? También necesita dónde desplazarse, ¿sí? Por eso, como segunda factor, necesitamos un medio elástico para que se pueda propagar esa perturbación en forma de ondas, ¿sí? Y como último, valga la redundancia, el sonido se produce por una materia que vibra, ¿sí? Bien. La propagación, ahí se ve de nuevo el diapasón, ¿sí? La propagación de este sonido involucra un transporte de energía, ¿sí?, que no transporta materia. Y como vamos a ver ahora más adelante, y ustedes también lo vieron en la cartilla, donde está la parte de ultrasonido y sonido, esa energía puede transformarse en otra, ¿sí? Esa propagación del sonido que involucra el transporte de energía en forma de ondas mecánicas se propagan a través de la materia sólida, de la líquida o la gaseosa, ¿sí? La velocidad, ya vamos a ver, va a ser diferente según se encuentre con estos distintos estados de agregación de la materia, ¿sí? Pero siempre debe haber un material elástico o una determinada materia, no importa si es sólida, líquida o gaseosa, pero debe ser un ambiente elástico. ¿Mm? Y cómo estas vibraciones se van a producir en una misma dirección si se trata de una onda longitudinal. ¿Mm? Entonces, siempre las ondas se dirigen de manera longitudinal, al igual que la propagación, digamos, se transmite de manera longitudinal, ¿sí? Cualquier pregunta que surja me van hablando, me van diciendo. Bien, como dije recién, el sonido se puede transmitir o propagar en diferentes sustancias
y por ende va a tener una determinada velocidad, ¿sí? A ver, voy a salir un ratito y voy a ingresar. ¿Están todos bien? Cualquier cosa, prenden su micrófono y me hablan, ¿sí? Porque al compartir pantalla no puedo ver el chat, ¿sí? O me interrumpen o después de finalizar la clase continuamos, ¿sí? Bien. La velocidad del sonido se logró hallar su velocidad hace muchos años de una manera muy antigua. Lo que se hizo es colocar después de un lago, a un costado se colocó un cañón, ¿sí? Y del otro lado del lago se colocó un señor que se puso a escuchar, ¿sí? O se puso a medir el tiempo que pasaba entre que uno prendía el cañón, ¿sí? Y veía la explosión que se producía por el cañón y el tiempo que pasaba entre que se veía la explosión del cañón y el tiempo que tardaba en reconocer o escuchar el sonido, ¿sí? Entonces, haciendo esos cálculos, llegaron a la conclusión de que en el aire, a 0 grados, el sonido viaja a una velocidad de 331 metros por segundo, ¿sí? Pero se dieron cuenta que la velocidad del sonido no es la misma, como les dije, en un estado sólido líquido que el gaseoso. ¿Por qué? Porque como ven ahí, la velocidad de esa onda va a depender de la elasticidad que tenga el medio, ¿sí? Y de la composición de las partículas, ¿sí? Entonces, los materiales que sean más elásticos van a permitir una mayor velocidad, mientras que los materiales más densos van a retardar el movimiento de esa onda, ¿sí? Esto es súper importante, ¿por qué? Porque van a ver que esta velocidad diferente en la diferente densidad de los tejidos va a estar influenciada o se va a utilizar para hacer, por ejemplo, el diagnóstico con ultrasonido o se utiliza para, van a ver, hacer los diagnósticos diferentes, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Y para las ondas sonoras longitudinales, ¿sí? En un alambre o varilla, la velocidad va a estar dada por, ahí ven la formulita, ¿sí? Pero básicamente lo que dijimos hoy, que va a ser directamente proporcional al módulo de Young o de la elasticidad y inversamente proporcional a la densidad que tenga esa sustancia, ¿sí? Entonces la velocidad es igual al cuadrado, ¿sí? Del módulo de Young o de la elasticidad para el sólido e inversamente proporcional a su densidad. ¿Mm? Y bueno, acá tenemos, más o menos para que ustedes se den cuenta, un rango en general de la velocidad que adquiere el sonido en sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Dónde se va a transmitir con mayor velocidad? En el estado sólido. Luego va a decrecer un poco su velocidad en el estado líquido y finalmente va a ser menor en el estado gaseoso, ¿sí? Es por eso que en el aire, y ahora yo le voy a mostrar una tablita, en el aire a una temperatura de 15 grados es de 340 metros por segundo, ¿sí? Pero si bajamos la temperatura, ¿sí? Va a bajar un poquito la velocidad, ¿sí? Y si sube la temperatura, la velocidad del sonido también va a aumentar un poquito, ¿sí? En 0,6 metros por segundo. Esto nos dice que
también la temperatura, además de la densidad y de la elasticidad del medio, también es un factor que puede modificar la velocidad, aumentando o disminuyendo la velocidad del sonido, ¿sí? Y fíjense la diferencia que hay en la propagación del sonido en el agua a 25 grados, solo adquiere 1493 metros por segundo, mientras que en la madera ya este valor aumenta mucho más, de 3900, y en el acero finalmente ya se propaga mucho más velozmente, a 5100 metros por segundo, ¿sí? Todas estas propiedades, como les dije recién, van a influir o van a ser utilizadas para después generar una imagen o generar un sonido audible, como es en el caso de el uso de todas estas propiedades del sonido para generar un diagnóstico, ¿sí? Bien, y acá esto lo saqué de un libro de ecografía, porque una vez que uno empieza a hacer la especialización o la especialidad en ecografía, lo que primero mandan a estudiar es la física del sonido y del ultrasonido, ¿sí? Y muestra en esta tablita la velocidad que adquiere el sonido o el ultrasonido, ¿sí? En metros por segundo en los diferentes tejidos, ¿sí? En el aire, fíjense, solo 331 metros por segundo, que es lo que dijimos recién, tiene una propagación muy lenta en el aire, pero en los tejidos o diferentes tejidos del organismo ya ronda más en un promedio de 1540 metros por segundo, ¿sí? Más o menos unos metros, fíjense, ahí tienen el tejido blando, cerebro, hígado, riñón, sangre, músculo cristalino, cada uno tiene diferente composición histológica y por ende tiene diferente elasticidad o impedancia acústica, como se lo denomina en ultrasonido. Impedancia es lo mismo que densidad. Y finalmente, fíjense en el hueso, que es un material sólido, este valor aumenta bastante a 4080 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y por qué siempre decimos que en ecografía nuestro enemigo principal es el aire. Bueno, porque el ultrasonido no se propaga bien y por ende no nos va a dar una buena imagen, ¿sí? Bien, esto ya lo tienen en la cartilla de trabajos prácticos en el fascículo número 3. La frecuencia del sonido, para recordar a grandes rasgos, es el número de ciclos por segundo, ¿sí? Que se compone por una onda donde tenemos una cresta y un valle. Su unidad es el hertz y el hertz equivale justamente a un ciclo por segundo. También tenemos unidades más grandes, como lo es el kilohertz, y luego el megahertz, que ya estamos en presencia de una longitud de onda utilizada en el ultrasonido para la parte de ecografía, ¿sí? Bien. Esta onda, ¿sí? Ahí tienen un poquito más desarrollada, ¿sí? Ya no tienen solamente un ciclo. Esta se propaga teniendo periodos de rarefacción y compresión, ¿sí? Vemos que esta longitud de onda tiene una determinada amplitud que está dada por el alto de la onda, ¿sí? Y una
longitud de onda que está dada por la extensión. Esa puede ser una longitud de onda alta o baja, ¿sí? Bien. Según, esto también lo tienen en la cartilla, según su frecuencia podemos estar en un sonido que sea audible o que impresione nuestro sistema auditivo, ¿sí? A un intervalo de frecuencia que va desde los 20 a 20.000 Hz o 20 a 20.000 ciclos por segundo. Todas aquellas ondas que tengan una frecuencia menor o por debajo de ese intervalo audible para nosotros se denomina infrasónica. Y aquellas que superen los 20.000 ciclos por segundo se denominan ultrasónicas o ultrasonidos. Eso es para tener en claro según su frecuencia nada más. Pero también lo tienen en la cartilla. Bien, como dijimos recién, la frecuencia audible para el ser humano es de 0,02 a 20 kHz o de 20 a 20.000 ciclos por segundo. Por debajo estamos en las infrasónicas y por encima ultrasónicas. Obviamente ahí lo tienen a nuestros queridos amigos los perros y los murciélagos que ellos sí tienen la capacidad de poder tener una audición mucho más superior a la nuestra, ¿sí? Es decir, hasta incluso los murciélagos se justamente localizan por las ecosondas o ultrasonidos que emiten. Bien, sigo. Bien, esto vamos a hablarlo de nuevo, y esto es sí o sí tiene que tenerlo bien en claro, son todos los fenómenos físicos que suceden y que pueden afectar a la propagación de esa onda perpendicular o esa onda longitudinal del sonido, ¿sí? Una es la absorción, que ya habíamos visto que se utiliza en la parte de diatermia o para la parte de medicina, ¿sí? Y es la relación que hay entre la energía que absorbió el material y la energía reflejada por el mismo, ¿sí? Es un valor que puede ir de entre 0, ¿sí? Toda la energía se refleja, o 1, toda la energía se absorbe. Y como dijimos recién al comienzo, todos los movimientos vibratorios tienen una energía y se puede transformar en el organismo en una energía calórica, ¿sí? Que justamente en medicina veterinaria y humana se utiliza para la diatermia o para diversos tratamientos, ¿sí? De problemas sobre todo osteoarticulares. Entonces, simplemente es la transformación de esa energía vibratoria a energía calórica. Bien, este es un ejemplo de la diatermia, que se utiliza diferentes electrodos que producen ultrasonidos, fíjense ya en el orden de los megahertz, de 3 megahertz o 1 megahertz, que lo que hacen es producir calor y de esa manera aumentar la circulación de la sangre, por ejemplo, en tejidos que están dañados, y así favorecer la irrigación sanguínea con la consiguiente llegada de todas las sustancias que favorecen a la cicatrización o a la reparación de esos tejidos, ¿sí? Bien, y acá está otra propiedad o fenómeno físico que altera la propagación del sonido, que es muy importante entenderla, porque son los fundamentos, tanto la reflexión como la refracción, son los fundamentos en los que se basa la ecografía, ¿sí? Y la reflexión simplemente se produce cuando al chocar esa onda que va viajando
en forma longitudinal, se encuentra o choca con otra superficie, ¿sí? Se encuentra con una superficie determinada, entonces cambia en su dirección de propagación, pero sin salir de ese medio de propagación, ¿sí? Y algunas veces se llama eco cuando se produce un eco, cuando nosotros producimos, ¿sí? Un sonido y ese sonido se topa con una superficie y vuelve a nuestra percepción de audición en una diferencia de 0,1 segundo. Entonces nosotros vamos a escuchar, vamos a interpretar el sonido de la fuente que está produciendo el sonido más el eco, ¿sí? O ese otro sonido que vuelve a captar el oído con una diferencia de 0,1 segundo. Entonces nosotros escuchamos un sonido e inmediatamente escuchamos el otro, ¿sí? Por eso justamente por esta propiedad de reflexiones es también lo que se produce el eco. ¿Sí? Fíjense ahí el ejemplo de un señor que está produciendo un sonido, está hablando, ese sonido se refleja en un medio más denso como es una montaña. Generalmente esa distancia tiene que ser grande, tiene que ser de 17 metros, ¿sí? Y llega justamente al oído con una diferencia de tiempo, como les dije, igual o superior a 0,1 segundo. Entonces, le da tiempo al oído para captar esos dos sonidos en diferentes tiempos, ¿sí? Y así tenemos, si es una distancia de 17 metros, el sonido que vamos a escuchar como eco va a ser monosílabo, si está al doble de la distancia de 17 metros, bisílabo, trisílabo y así sucesivamente, ¿sí? Pero solamente esa diferencia en tiempo respecto al sonido original, ¿sí? En este caso el señor en la canoa, en el barquito. ¿Mm? Bien. Acá ya es un ejemplo de lo que sucede, como van a ver acá. Esto es un transductor. Acá está en la pisada del transductor se encuentran los cristales piezoeléctricos, que son los cristales de cuarzo, ¿sí? Que producen el ultrasonido, se propaga en forma de onda, y al toparse con diferentes tejidos, diferentes densidades, una parte se refleja, otra se refracta, ¿sí? Una parte se atenúa, ¿sí? Y por supuesto siempre hay una parte en donde hay transformación de esa energía vibratoria en calórica. ¿Mm? Bien, entonces, para de nuevo tener presente la reflexión, si este fuese el transductor, ¿sí? Este genera ondas que ustedes la van a poder apreciar en rojo, ¿sí? Produce ondas que se propagan, ¿sí? De manera longitudinal, como vimos recién, hasta toparse con un objeto. Ese objeto puede ser grande o pequeño, pero va a producir una serie de cambios en la propagación de esa onda. Y parte de esa onda se va a reflejar y, por ende, al cambiar de dirección, va a ser captada nuevamente por este dispositivo que actúa como dispositivo emisor y receptor. Es decir, genera las ondas y vuelve a captar esas ondas reflejadas o refractadas. ¿Mm? Esto es el fundamento del diagnóstico ecográfico, ¿sí? Uno se basa en la información obtenida del ultrasonido reflejado y refractado. Bien.
Como veníamos diciendo, la transmisión de esa onda o de ese sonido o ultrasonido va a estar dependiendo de la elasticidad que tenga el medio. Eso va a depender de la composición de que tenga la sustancia donde se está transmitiendo, ¿sí? Va a depender de la capacidad que tenga de recuperar su forma inicial, y ahí es el ejemplo, como vimos hoy en el acero, ustedes saben que tiene una velocidad muy alta y es un medio muy elástico, por ende se va a transmitir de manera muy rápida, en contraste de lo que sucede con la plastilina, por ejemplo, que tiene totalmente otra impedancia, no es un material elástico y por ende la transmisión del sonido o esa onda vibratoria va a ser muy diferente, ¿sí? Y como hablamos hoy, más cuando empezamos, otro factor que influye muchísimo en la transmisión de esta onda es la temperatura y la densidad que posee el cuerpo, ¿sí? Y con respecto a la densidad, también nos va a afectar a la otra propiedad del sonido o el otro factor físico que sucede, que altera la propagación de una onda, que es el de refracción, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo la producción de una onda sonora y esta se encuentra con un tejido y otro tejido, es decir, sustancias con diferente impedancia o sustancias con diferente densidad, lo que van a hacer es modificar la velocidad de propagación. Y de hecho ustedes estudiaron ese fenómeno de refracción en la medición de la grasa dorsal y el músculo longissimus dorsi, ¿sí? Porque cuando estudiaron cómo se hacía el diagnóstico, ¿sí? Lo único que hace el equipo es medir, ¿sí?, cómo es la velocidad o el cambio de velocidad de propagación en los diferentes tejidos, ya sea de grasa o de músculo, y después el equipo esa diferencia de velocidad lo transforma en milímetros o centímetros, que nosotros podemos ver. Entonces, básicamente la refracción es eso, el cambio de velocidad de propagación cuando se encuentra esta onda sonora con medios de diferente densidad. Bien, ahí está un esquemita de la refracción, ¿sí? Justamente ahí les indica bien con rojo que esa onda de sonido encuentra en su camino a una estructura determinada, a un material que tiene diferentes densidades. Esto lo podemos compararlo más bien con la piel, con el subcutáneo y con el músculo, ¿sí?, que son muy diferentes en su composición histológica, ¿sí? Pero este sonido puede seguir propagándose porque vimos que en los diferentes tejidos adquiere una velocidad de un promedio de 1500 metros por segundo, ¿sí? Pero la rapidez de la propagación va a ser diferente en cada uno de ellos, ¿sí? En algunos casos puede ocurrir un pequeño también cambio en la dirección, pero muy leve, ¿sí? Entonces, esa diferencia de velocidad con la que se encuentra esa onda es aprovechada para pasarla en centímetros o milímetros, ¿sí? Bien, también otra cosa que puede hacer el sonido es difractarse o dispersarse cuando se topa con un objeto o se encuentra con un orificio, ¿sí? Si esta onda que se propaga longitudinalmente se encuentra con un obstáculo, por más pequeño que sea, puede rodearlo y seguir propagándose, ¿sí? También todo eso se utiliza para los métodos diagnósticos. Bien, hasta ahí vamos
Bien, a ver, voy a venir acá al chat. No hay preguntas, parece. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de lo que respecta a las cualidades del sonido, ¿sí? Vimos entonces todos los factores físicos o las propiedades que tiene el sonido y ahora vamos a interpretar, vamos a ver las cualidades del mismo, ¿sí? Podemos, como primer parámetro, la altura o el tono, ¿sí?, del sonido. Podemos estar en presencia, como les muestra acá la imagen, de un sonido agudo cuando tenemos una alta frecuencia, o un sonido grave cuando trabajamos a menor frecuencia, ¿sí? Fíjense, está determinado entonces por la frecuencia que tiene la onda. Y justamente esa altura de todo se mide en los ciclos por segundo, ¿sí? O hercios, o hertz, o kilohertz, o megahertz. Para que podamos percibir obviamente el oído humano, debe estar comprendido entre la franja de los 20 y 20.000 ciclos por segundo o hertz. Y ahí ven que un sonido grave va a tener una menor frecuencia que un sonido agudo, ¿sí? De eso hacemos referencia cuando hablamos de la altura o tono. Bien. La duración, bueno, un sonido puede ser muy largo o muy corto, ¿sí? Está directamente relacionada al tiempo en que se encuentre vibrando el objeto productor o originador del sonido, ¿sí? Podemos escuchar sonidos que son cortos, largos o muy cortos. Y el timbre ya es, como bien muestra la imagen, directamente nos permite distinguir, ¿sí?, qué tipo es la fuente sonora, por más que estén interpretando la misma melodía, ¿sí? Porque cada material, ahí tienen unos platillos, tienen las maracas o el violín, va a tener una manera determinada de vibrar, provocando unas ondas complejas, ¿sí?, o sus acordes, que van a hacer que uno, escuchando, simplemente identifique la fuente sonora. No suena, ahí por eso les puse igual un clarinete a un piano, aunque interpreten la misma melodía, ¿sí? Entonces, ese justamente es el timbre, nos permite distinguir la fuente sonora. Acá en la parte de timbre, en el libro, van a tener bastantes páginas para estudiar cómo se hacen las notas musicales, desde el do, re, mi, fa, sol, la, si, con los diferentes acordes, pero eso no es necesario que se lo estudien a fondo, simplemente que ustedes sepan cuáles son las cualidades del sonido, ¿sí? Con que sepan esto, me parece que ya está bien, justamente porque cuando uno se pone a ver, la verdad es que es bastante más largo, ¿sí? A menos que le interese la parte musical, ¿sí? Bien. Entonces, como vimos recién, las cualidades del sonido son la altura, el agudo grave, que va a estar relacionado con la frecuencia del sonido, la duración, que puede ser muy largo, dependiendo cuánto se encuentre el objeto vibrando, y el timbre, que me permite identificar el objeto que está sonando. Y dejamos por último esta última cualidad, que es la intensidad, ¿sí? Porque la intensidad es, ya tenemos que leerla un poquito más, ¿sí? Vamos a ver que la intensidad de ese sonido nos permite ver si el sonido es fuerte o si el sonido es débil, ¿sí? ¿Y por qué nosotros nos damos cuenta que un sonido es fuerte o débil? Por la cantidad de energía que puede transmitir esa onda,
¿sí? Y depende obviamente también de la sensibilidad que tenga el oído de quien está escuchando ese sonido, ¿sí? Por supuesto que para que nosotros podamos escuchar un sonido debe superar el umbral auditivo, ¿sí? Habíamos dicho que el oído humano puede escuchar a partir de 20 a 20.000 ciclos por segundo. Y acá ya, por eso lo dejé para lo último, la intensidad, porque es un poquito más larga, deben superar este umbral auditivo que van a ver acá es de 0 decibel, ¿sí? Ya vamos a hablar de esta palabrita del bel y del decibel, ¿sí? Y no llegar a un umbral de dolor, ¿sí? Porque ya alcanzando ciertos decibeles, incluso puede ser dañino para la membrana timpánica. La intensidad puede ser tan intenso ese sonido que ya puede producir cierto dolor auditivo, ¿sí? Eso está en el rango de los 140 decibeles. Por supuesto que esto se puede medir con un aparatito que se llama, como ustedes tienen subrayado ahí, decibelímetro. Lo que hace es medir la cantidad de decibeles que se está produciendo. ¿Quiénes utilizan eso para ver si hay una buena aislación acústica, por ejemplo, en un pub, en un boliche o en ciertas fiestas, donde se mide la intensidad de ese sonido para que no sea dañina ni molesta para las demás personas, ¿sí? Y fíjense, ahí tienen un sonido fuerte, tiene mayor amplitud, es decir, la onda es mucho más alta que un sonido suave que tiene una onda mucho más bajita, ¿sí? Esa intensidad, ¿sí?, del sonido que nosotros percibimos, la propiedad que hace que este se capte como fuerte o como débil, está ligado a la intensidad que tenga, o la intensidad acústica que tenga el objeto que está produciendo justamente ese sonido. Eso nos da la idea de la energía que está fluyendo por esa onda, ¿sí?, como consecuencia de su propagación. ¿Cómo ejemplificar la fuerza o el trabajo que produce una onda sonora? Es el ejemplo de tirar una piedrita a un lago, ¿sí? Cuando uno tira una piedrita al lago, se produce la propagación de ondas, ¿sí?, que hacen, si nosotros tuviésemos un corchito en el agua flotando, van a hacer que ese corcho se mueva de arriba hacia abajo, hasta que cese el fenómeno. Quiere decir que esa onda que se está propagando está ejerciendo un trabajo, ¿sí? Y justamente la intensidad o la potencia que tenga esa onda se va a definir como la cantidad media de energía que va a transportar por unidad de superficie, es decir, cuánto se propaga, ¿sí?, y del tiempo, ¿sí?, a través de determinada superficie perpendicular. Esto se mide en vatios por centímetros cuadrados y depende de la amplitud de la vibración. Obviamente, cuanto más amplia sea la longitud de onda, más intensa o más fuerte va a ser la intensidad. Entonces, con esto, lo que se quiere explicar es que la potencia se va a propagar y va a dar una cierta energía, y esa energía va a permitir hacer un trabajo. Por eso se la mide en vatios por sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Porque va también a influir la superficie en la cual va a producir ese cambio.
Como estos vatios son muchísimos, un vatio equivale a 1 por 10 a la 14 Bell, es una unidad muy amplia, la unidad de Bell, por eso se utiliza justamente los decibeles. Esta unidad, esta medición de vatios por sobre centímetros cuadrados, se transforma en la unidad de Bell, que es lo que tienen ahí en la cartilla, ¿sí? A ver, no, en el programa, perdón, donde dice el decibel, ¿sí? Justamente, como esta unidad de vatio es muy grande, se usa el Bell, y luego, para simplificar mucho más, se usa justamente el decibel, que es la décima parte del Bell. El intervalo en las intensidades acústicas va justamente desde el umbral audible para el ser humano, o un valor mínimo que se puede percibir apenas por el oído, hasta el umbral del dolor, ¿sí? Justamente como este intervalo de audibilidad es muy amplio, para expresar las intensidades del sonido se emplea esta escala que yo le dije, que son divisiones, son justamente escalas logarítmicas, por eso son potencia de 10, y su unidad de medida es el decibelio, ¿sí? Es la D minúscula con la B mayúscula, y justamente por eso se utilizan los aparatitos que le dije hoy para medir la intensidad, el decibelímetro, ¿sí? Lo del vatio sobre centímetro cuadrado era para que ustedes sepan de dónde surgen estas unidades, ¿sí? Fíjense que para una intensidad de 0 decibel me equivale a 10 a 200 watts, ¿sí? Eso corresponde a 0 decibel, por lo tanto, el umbral es 1 watt por 1 voltio por sobre metro cuadrado, ¿sí? Y bueno, ahí les anoté que justamente para que recuerden que cuando se mide de manera logarítmica es que lo interpretamos justamente a la diferencia en los decibeles de manera logarítmica, ¿sí? La intensidad fisiológica de un sonido justamente se mide en decibel, por ejemplo, el umbral de la audición tiene que ser 0 decibel para que podamos empezar a captar por el oído. La intensidad de un susurro ya ronda los 10 decibel, y el ruido de unas olas en la costa 40 decibel, ¿sí? Entonces la escala, si nosotros nos ponemos a comparar un susurro con el sonido que produce una ola, la escala, ¿sí? Va a ser unas 10 veces mayor, ¿sí? Perdón, unas 1000 veces mayor, ¿sí? Porque una es de 10 decibel y la otra de 40 decibel, ¿sí? Como son 3 veces más, es 1000 veces más intenso el ruido de esas olas que un susurro, ¿sí? Justamente, y corresponde a un aumento de 30 decibeles nada más. Pero ya les digo, como una escala logarítmica se va multiplicando de 10 en 10. Y ahí tienen un ejemplo, ¿sí? Una palabra susurrada o hablada, los aparatos personales de música. ¿Se acuerdan que en un tiempo estuvo muy discutido el uso de los auriculares por el tema del daño que podría ocasionar en los problemas de audición? Y fíjense que ya está en un rango amarillo, donde hay un límite de nocividad. Es decir, que si uno utiliza estos aparatos mucho tiempo, puede conllevar con el tiempo a
sobrepasar el umbral del dolor auditivo y producir problemas en el futuro de audición, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos aumentando el sonido en las discotecas o sirenas, ya vamos a estar en sonidos que producen una cierta molestia en el oído porque están cercanos al el umbral del dolor, ¿sí? Obviamente que esto también va a depender de la sensibilidad que tenga ese oído, ¿sí? Bien. De nuevo, esto es donde busquen, van a encontrar los niveles de intensidad del sonido que justamente se utiliza o se mide en decibeles. ¿Sí? Bien, en cuanto a la interferencia y las pulsaciones que pueden tener estas ondas, pueden ser que estas ondas hagan interferencia una entre ellas o se generen las denominadas pulsaciones, ¿sí? Esta interferencia se presenta en el caso de las ondas que viajan, por supuesto, de manera longitudinal, pero se superponen, ¿sí?, con otras ondas. Por ejemplo, se puede presentar cuando los diapasones, que son esas estructuras en forma de U que se continúa con un vástago, o cualquier otra fuente que genere una sola frecuencia de sonido, ¿sí? Y que difieran, pero muy ligeramente en su frecuencia, se golpeen, ¿sí?, o se encuentren de manera simultánea. Entonces, ese sonido va a modificarse o se va a alternar su intensidad entre tonos fuertes y y silencios, ¿sí? Entonces, se producen las pulsaciones que son regulares, ¿sí? Es cuando esas ondas, entonces, tienen una frecuencia muy similar. Entonces, pueden que se interfieran entre ellas o se potencien aumentando la intensidad del sonido. Bueno, también tienen acá que ese efecto vibratorio se obtiene en algunos órganos producidos por dos tubos que estén sintonizados a una frecuencia muy similar, ¿sí?, o ligeramente diferente, ¿sí? Entonces, en algunos casos se van a anular y en algunos casos se van a potenciar. Bien. En cuanto, esas fueron entonces las cualidades del sonido. Recuerden que está en el Sicardio de Muraccioli, pero en la parte de intensidad sí es muy importante que sepan de dónde salen los vatios sobre centímetro cuadrado, que produce un cierto trabajo y que de ahí surgen la unidad Bell, que como sigue siendo muy grande, se utiliza justamente su décima parte como el decibel, ¿sí? Ahora, pasando a lo que es el ultrasonido, esto ya es totalmente otra rama, obedece todas las leyes o fenómenos físicos que le sucede al sonido, pero ya entramos a la rama que se ocupa de las ondas que superan los 20.000 Hz o los 20.000 ciclos por segundo. Es decir, que ya no son audibles por el oído humano, sí para algunas ciertas especies de animales. No hay que confundirlo con la supersónica, que ya trabajan ya con otros fenómenos, que está asociada al movimiento de objetos sólidos, ¿sí?, a velocidades superiores a la del sonido, ¿sí? Y ya entran en el terreno de los gigahertz, ¿sí?, que equivalen a 1.000 millones de hertz. Acá en ultrasonido nosotros utilizamos los megahertz, ¿sí?, que van de los 2 a los
10 u 11 u 12 MHz. La detección y la medida de estas ondas se lleva a cabo justamente mediante receptores, principalmente piezoeléctricos, como yo les dije hoy, de cuarzo, o también en medios ópticos, que pueden hacerse visibles a través de la difracción de la luz, ¿sí? Pero generalmente ustedes vieron que en la cartilla teníamos dos formas de generar el ultrasonido, la magnetostricción y la piezoelectricidad, ¿sí? Justamente la magnetostricción se trataba de hacer actuar el campo magnético a una varilla de hierro dulce que producía una serie de vibraciones en su molécula, ¿sí? En cambio, la piezoelectricidad, como dice la palabra, ya trata de la producción de potenciales eléctricos por medio de la vibración o la compresión de cristales de cuarzo, que originan vibraciones que van en los 2 a 5 MHz. Esto es lo que se utiliza para generar el ultrasonido en los ecógrafos, en el transductor. Bien, esto es sumamente cortito porque obviamente nosotros acá en veterinaria no lo usamos, pero la ultrasónica, es bueno que lo sepan, tiene muchas aplicaciones en diferentes campos, no solo en el diagnóstico, sino también en de la física, química, tecnología, y obviamente, bueno, acá hacemos mucho más hincapié en medicina. También este tema del ultrasonido se utilizó en dispositivos para detección y comunicación denominados los sonares, ¿sí? Que tienen mucha importancia y mucho uso en la navegación, en la parte de la marina, en la parte de submarina, de la guerra submarina, ¿sí? Para identificar o hallar diferentes objetos en el océano. Bien. También tiene uso en la determinación de propiedades de la materia, como son la comprensibilidad y la elasticidad. También se utiliza ultrasonido, esta parte sí, van a verla cuando estén en quinto año, para producir las emulsiones, como son los procesos tecnológicos que se utilizan para el desarrollo de la leche homogenizada o de las películas fotográficas para detectar fallas en materiales industriales, ¿sí? Esto solamente para que ustedes vean a grandes rasgos toda la infinidad de usos que se le puede dar al ultrasonido. Y bueno, como los ultrasonidos cuyas frecuencias son más superiores a los megahertz y en presencia de los gigahercios, se pueden utilizar ya para el uso de microscopios acústicos, ¿sí? Que permiten visualizar detalles de solamente un micrómetro, que sería una millonésima de metros. Es decir que no solo en el estudio del sonido y ultrasonido vamos a utilizarlo para la parte de diagnóstico, medicina o de terapéutica, sino tiene muchísimos usos dentro de la industria, ¿sí? Bueno, obviamente yo les voy a hablar más de sus usos en medicina, que se utiliza ya sea como una herramienta de diagnóstico, para también destruir tejidos enfermos y para reparar tejidos que están dañados. Se utiliza, bueno, van a ver cuando estén en cuarto año, todas las diferentes patologías que se presentan en los animales de compañía, en los equinos deportivos, que son las bursitis, artritis reumática, también en lesiones como son las gotas, lesiones musculares, y para
también destruir cálculos renales, ¿sí? Hoy en día se utiliza lo que se denomina litotricia extracorpórea, ¿sí? Que consiste en generar ultrasonido y generar golpes que causan la destrucción de cálculos renales, ¿sí? Entonces, con eso se evita una intervención quirúrgica. Se logra la ruptura de esos cálculos que están en el riñón y de esa manera se pueden eliminar. En cuanto a diagnóstico, bueno, obviamente tiene muchísimas más ventajas que los rayos X, porque este sonido, a diferencia de los rayos X, no produce. No estamos hablando de una radiación, entonces no tiene las contraindicaciones que sí tienen los rayos X. Tampoco, a diferencia de cada método tiene su pro y su contra, pero los rayos X no pueden determinar de manera dinámica o de una manera muy sutil diferencias en la densidad que pueden aparecer en una patología de neoformación o una patología tumoral, ¿sí? Y bueno, obviamente se utiliza para hacer el diagnóstico de gestación temprano en el embarazo, ¿sí? En el feto, en el perro y en el gato a partir de los 23 a 25 días post último servicio, ya se puede ver la presencia o no de una vesícula gestacional embrionada, ¿sí? Entonces, como diagnóstico es ampliamente utilizada no solamente en pequeños animales, sino también en grandes animales. También se utiliza para cirugías el bisturí ultrasónico, hace incisiones mucho más finas que un escalpelo o un bisturí convencional y se utiliza justamente para intervenciones delicadas como son trabajos con estructuras tan pequeñas como son el cerebro y oído, ¿sí? Y otro uso que tiene muy buen resultado hoy en día también es la fisioterapia, que se utilizan los dispositivos diatérmicos que justamente utilizan la propiedad del sonido de la absorción para generar calor, ¿sí? Y así generar un efecto terapéutico. Bien, en medicina podemos hablar todo un día completo y nos quedamos cortos, pero principalmente en medicina veterinaria se utiliza como diagnóstico, no solo en medicina veterinaria, sino en humana también, porque acuérdense de lo que hablamos hoy, de las interfaces tisulares o las diferentes densidades que tienen generalmente los tejidos, van a hacer que esa onda se refleje de manera diferente y según el patrón que nosotros veamos, o que, mejor dicho, que el transductor capte esa onda reflejada, nos va a poder digitalizar una imagen. Esa imagen va a ser dinámica o móvil y la vamos a poder ver en una pantalla y la vamos a poder también imprimir por medio de una fotografía. Entonces nos permite hacer el diagnóstico, el estudio en tiempo real de la estructura, la densidad de diferentes órganos, ¿sí? Está producido por un cristal que tiene una frecuencia superior a 1 MHz, ¿sí? Que ya supera el umbral auditivo para el hombre, ¿sí? Vibra, esos cristales de cuarzo vibran muchas veces, 1.000.000 de veces por segundo, y justamente están colocados adentro del transductor que actúa como dispositivo emisor y receptor de esas ondas, ¿sí? O esos ecos. Para hacer un estudio ecográfico
sí o sí, nosotros en medicina veterinaria tenemos el gran enemigo que son los pelos de los animales, sobre todo, por ejemplo, en los ovejeros o en los gatos, donde es mucho más tupido. Eso genera que entre los pelos haya mucho material gaseoso, mucho aire, y no se pueda transmitir bien la onda. Acuérdense que el sonido se propaga a una velocidad muy baja en el aire, ¿sí? Es por eso que se utiliza los geles ecográficos o alcohol o agua que nos permita un íntimo contacto con la piel, ¿sí? Justamente para mejorar el ángulo de entrada y de salida del sonido. El aire, el hueso, como les puse ahí, otros tejidos, están calcificados o sólidos, absorben casi todo ese haz de ultrasonido, por lo que justamente esta técnica no es la apropiada para determinar el estado osteoarticular de un paciente o los pulmones. Bien, hoy en día se hace ecografía de todo, se hace ecografía transcraneana, se hace ecografía pulmonar porque se puede ver masas y un montón de alteraciones, un montón de patrones, o usar a nuestro enemigo para, que es el gas, para generar justamente, si no lo estamos viendo el gas es porque hay algo que no está bien, o hay líquido o hay alguna masa, ¿sí? Pero, a diferencia de lo que es para la parte pulmonar y la parte de huesos, es el diagnóstico de elección una placa radiográfica, ¿sí? A diferencia del diagnóstico ecográfico, donde usamos, ya les digo, la diferente densidad o composición histológica de los tejidos que tienen fluidos y que conducen bien el ultrasonido. Por eso es muy empleado para hacer el diagnóstico de quistes, tanto en ovarios como en riñón o cualquier otro parénquima, ya que están llenos de líquido, entonces nos permite una buena imagen para también explorar las estructuras que contienen líquidos, como ser la vejiga, la vesícula biliar que se encuentra en el hígado, y para visualizar, obviamente, el feto con su saco amniótico, ya les digo, desde el día 23 a 25, luego del último servicio. Hoy en día también se utiliza el Doppler espectral y pulsado también para ver la intensidad del flujo de sangre que ingresa y egresa de los diferentes órganos, y así poder decir que estamos en presencia de un proceso inflamatorio crónico o agudo. Bien, ahí tienen una imagen de una ecografía gestacional. Aparte de hacer ecografía diagnóstica abdominal, también se puede hacer una ecocardiografía que, sumado a un electrocardiograma, nos permite diagnosticar de manera más precisa diferentes patologías. En el caso de cardiopatías congénitas, enfermedad de las arterias, tumores en la base del corazón, que en los pequeños animales es frecuente, y obviamente para ver las válvulas, para estudiar y para ver la conformación de las válvulas cardíacas. En el abdomen se estudian todos los órganos, linfonódulos, se ve si hay presencia de líquido o derrame peritoneal. En el tracto urinario nos permite ver la presencia de una infección, de un tumor, de litiasis. También podemos hacer ecografía del canal medular, de la médula espinal, y bueno, como les decía recién, la ecografía gestacional. Incluso hoy en día se utiliza muchísimo también en medicina veterinaria la ecografía oftalmológica para determinar aumentos de presión en las zonas de proyección del nervio óptico,
para evaluar desprendimiento de retina, para ver si hay ecos, membranas o un sangrado vítreo. También se utiliza la ecografía transcraniana para hacer el diagnóstico de la hidrocefalia, ¿sí? También, otro uso que tiene el ultrasonido es ser guía para intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, la amniocentesis, o hoy en día se trabaja con punción ecoguiada para destruir tumores focalizados, ¿sí? Hay algunos tumores, masas, que están focalizadas en determinado lugar, entonces utilizando agujas específicas se puede realizar la destrucción de ese tejido neoplásico, más un margen de tejido saludable para evitar así una cirugía, un abordaje común, ¿sí? Y las funciones ecoguiadas, que hoy en día se utiliza mucho para introducir una aguja en una región determinada. Por ejemplo, tomar muestras de líquido acítico, tomar muestras de vejiga, muestras de pared de intestino. Bueno, obviamente que es todo un campo aparte porque son funciones o tomas de biopsias ecoguiadas que permiten, por métodos mini-invasivos, tomar muestras para hacer biopsias o estudios citológicos. En síntesis, es una infinidad el uso que tiene el ultrasonido, ¿sí? Y acá van a ver que si yo tengo un equipo, un transductor, donde se ubican los cristales piezoeléctricos que vibran a muy alta frecuencia, me producen una onda de ultrasonido que va a ir encontrándose con diferentes tejidos. Acá este tejido aparentemente es el hepático, y con los vasos sanguíneos, que fíjense se ven más negritos, porque están constituidos por líquido, y con cada uno de esos diferentes tejidos que se vaya encontrando el ultrasonido, va a ir siendo reflejado y refractado, y así va a ser recibido nuevamente por ese transductor, que por medio de una señal eléctrica nos va a transformar esa diferencia de velocidad o esa diferencia en la dirección en una imagen. Esa imagen nosotros la vamos a ver y vamos, por medio de mucha práctica, a ir diferenciando entre diferentes tejidos y poder tomar medidas, ¿sí? Por ejemplo, del grosor de la pared vesical, de la pared del estómago, y así decir si está aumentada, disminuida. Vamos a poder tomar hasta incluso, el equipo trae software que te permite hallar el volumen vesical, el volumen de la vesícula biliar, así decir si estamos en un proceso obstructivo o no. Bien, en cuanto, eso por a grandes rasgos la parte de ultrasonido y sus usos, ¿sí? En cuanto a la fisiología de la audición, ahí ustedes van a ver que en el libro Sicardo, Muracioli, que tienen como bibliografía en el aula virtual, habla sobre todo lo que es la parte de fonación y audición, ¿sí? Para que la voz se produzca, no solamente necesitamos al oído, ¿sí? Nosotros necesitamos justamente de la laringe, la faringe, de la caja torácica, de los pulmones y de todo lo que es el sistema respiratorio, auditivo y buconasal, para generar lo que se denomina voz, ¿sí?
Obviamente que nosotros podamos generar una voz no quiere decir que podamos escuchar, porque debemos tener íntegro todas las estructuras que permiten justamente generar la fonación y la audición. Lo que nosotros damos acá es los fundamentos o cómo se produce la audición, ¿sí? Cómo es que el sentido del oído puede captar esa onda que se propaga, ese sonido que se propaga en forma de onda, y puede interpretarlo y por medio del cerebro interpretar que es tal o cual sonido, ¿sí? Básicamente el oído está formado por tres partes, ¿sí? Un oído externo, un oído medio y el oído interno, ¿sí? El oído externo obviamente es aquel que está más expuesto y que es el encargado de justamente captar y dirigir esas ondas sonoras o esas ondas vibratorias hasta el tímpano, ¿sí? Eso se transmite a través del conducto y el orificio auditivo y el conducto auditivo externo. Una vez que el sonido es captado y se dirige hasta el oído, el orificio auditivo y el conducto auditivo, llega a la porción media, oído medio, donde esas vibraciones que se generaron en el tímpano se van a transmitir a través de una serie de huesecillos que hay, denominados martillo, yunque y estribo, que por medio de ligamentos y de músculos, ¿sí?, se mueven según la intensidad de esa vibración, y así es finalmente cuando llegan hasta el oído interno. Ese oído interno, como bien lo dice la palabra, está sumamente guardadito, ¿sí? Tiene una parte ósea, una parte membranosa, y está ya en la parte más interna, y es donde justamente se realiza esta compleja conversión de esas ondas vibratorias en impulsos nerviosos, ¿sí? Esos impulsos nerviosos van a viajar por justamente los nervios hasta el cerebro, ¿sí? Y esas señales nerviosas se van a transformar en el cerebro y van a volver a ir hacia el oído interno, ¿sí? Una vez que se descifra y se convierte en una sensación auditiva, vuelve al oído, ¿sí? Y en este oído interno justamente es donde nos encontramos con la cóclea y el caracol, que son estructuras donde también está el órgano de Corti, que son estructuras sumamente delicadas y que ya se ocupan, por así decir, de la parte más compleja de la formación de esa sensación auditiva, ¿sí? Por eso les digo, desde lo externo hacia lo más interno, la exposición es justamente por la delicadeza de todas esas estructuras, ¿sí? Si no estuviese el oído externo y medio, esas vibraciones, imagínense, si llegan de golpe al oído interno, pueden generar daños en la membrana timpánica, ¿sí? Entonces cada uno tiene su determinada función, ¿sí? Ahí tienen, fíjense, el oído externo, el conducto auditivo, la membrana timpánica, que está conectada a su vez por los huesecillos, miren que son muy pequeñitos, martillo, el yunque, y acá el más pequeñito, el estribo, que a su vez se conecta con el oído medio, ¿sí?, formado ya por la cóclea o caracol, ¿sí? Acá tengo otro, este es de un gatito, ¿sí? Acuérdense que el oído del humano es fijo, pero en algunas especies el oído externo se puede mover según la necesidad, ¿sí?
También está formado por el pabellón auricular con su conducto auditivo, la caja timpánica y los huesecillos, martillo, yunque y estribo, y finalmente por la cóclea y los conductos semicirculares y toda su estructura membranosa y ósea, que justamente está más resguardada porque son las estructuras más sensibles, ¿sí? Bien, el oído medio, de nuevo una fotografía de los huesecillos que están unidos por ligamentos y músculos, ¿sí? De nuevo. Y finalmente el oído interno, donde se les muestra el órgano de Corti, que justamente están formados por ya estructuras membranosas donde se generan el impulso nervioso que va a llegar al cerebro. Eso ahí se va a interpretar, se va a decodificar y nuevamente va a volver, ¿sí?, con esa sensación de lo que se denomina audición, ¿sí? Bien. Nos falta el efecto Doppler y creo que ya estaríamos terminando, ¿sí? Bien, el efecto Doppler se basa simplemente en la captación de la captación de la variación que hay en la longitud de onda de cualquier tipo de sustancia que esté en movimiento, ¿sí? Por eso se utiliza el efecto Doppler. Bueno, fíjense en el año ya que se descubrió en el 1842, ¿sí? Para hacer el diagnóstico temprano de gestación, ¿sí? Esa onda al encontrarse con la circulación del cordón umbilical o la circulación sanguínea del feto, lo que hace es cambiar o modificar su longitud de onda y eso se puede volver audible para el oído humano y así escuchar el ritmo galope del corazón del feto, ¿sí? También hay otro señor que fíjense en 1842 y en 1848 descubrieron lo mismo, que el tono de un sonido que se emite por una fuente que se aproxima a un observador es más agudo, ¿sí?, que si la fuente se aleja. Es decir, que el tono del sonido va a modificarse según se aleje el sonido o el observador a la fuente de sonido, ¿sí? Fíjense que según el objeto, perdón, el observador se acerque o se aleje de lo que está produciendo un sonido, va a alterar la percepción del mismo, pudiendo ser más agudo o más grave, ¿sí? Bien, acá es otro ejemplo. Fíjense que a medida que el observador se acerca a la fuente, se hace más intenso que si el observador se va alejando, ¿sí? También el de la fuente acercándose al observador, ¿sí?, va a ser mucho más agudo que si se está alejando, como en este caso el muñequito A, el muñequito B, o el observador, en el caso de una ambulancia, ¿sí?, de la sirena de una ambulancia. Siempre que se acerque va a ser más agudo y una vez que se aleja, más grave. Bien, este efecto Doppler tiene muchísimo uso en la parte de diagnóstico, porque justamente permite también, aparte de ver, perdón, no de ver, sino de hacerlo audible para el oído humano, también se puede ver en una serie de colores que dependiendo de que se ingresan o salen de un determinado vaso,
nos van a dar la intensidad del flujo, ¿sí? Generalmente son colores rojos, azules, y después van cambiando al amarillo y al verde según la intensidad del flujo que haya en la circulación de un vaso, ¿sí? Ya sea de un órgano o en el tema de las cámaras cardíacas o de un feto. Es decir que el Doppler tiene múltiples usos también en diagnóstico. Bien, así como también se utilizan efectos del ultrasonido para hacer diagnósticos, también se utiliza, bueno, el efecto térmico o de diatermia, la variación de presión, de parálisis y de cavitación, que cada uno de ellos tienen descritos en la guía de trabajos prácticos, por eso solamente se las nombro, ¿sí? Y les muestro acá un ejemplo que vimos ya al principio en cuanto a las propiedades del ultrasonido. Fíjense que la diatermia puede usarse como termoterapia muy eficaz en el tratamiento de traumas y patologías del aparato, sobre todo musculoesquelético, aumentando la circulación de la sangre y de esa manera aliviando una lesión. También el efecto de cavitación, pueden ver acá, esto se utiliza mucho en la parte estética, ¿sí? Para producir la producción controlada y repetida de microburbujas que lo que hacen es implosionarlas o destruirlas, ¿sí? De esa manera puede romper estructuras de depósito graso que están localizadas. Eso se usa mucho en la parte de estética. Y la cavitación a nivel microscópico lo único que hace es destruir la membrana plasmática de ese adipocito y de esa manera producir la licuación del mismo y producir que esas células grasas se puedan depurar o se puedan eliminar por el organismo por medio de los vasos sanguíneos o el tejido linfático. Bien. Creo que eso ha sido un poco la parte de lo que teníamos que ver de sonido, ultrasonido. Ya les digo acá, también tengo bajado, yo los bajé sin problema, el libro Sicardo y Moraccioli. Esto que yo les di es solamente un pantallazo de los temitas que tienen que estudiar. Ya les digo que está muy bien desarrollado, la verdad, de manera sintética en la guía de trabajos prácticos. Y en cuanto a las cualidades del sonido, que no están en la guía de trabajos, está muy bien desarrollado en los libros, ¿sí? Lo que sí, esto de los teóricos le tiene que servir como punto disparador para entender cómo estudiar del libro, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de intensidad sí es importante que ustedes sepan las unidades que se utilizan y por qué, no así las diferentes tonos y las melodías y demás, porque van a ver que en algunas partes el tema se extiende mucho y por ahí eso no es tanto lo que preguntamos. Lo que se pretende con el tema del teórico es que ustedes sepan las bases, digamos, para profundizar en el tema o para ver qué ir a leer puntualmente, ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas. Es difícil hablar de temas tan poco tiempo, pero a su vez también, bueno, veo que pasó 1 hora y media, así que tampoco los puedo tener 2 o 3 horas porque se me van a dormir, ¿sí?
La verdad que este teórico yo lo desarrollaba en la presencialidad de manera obligatoria porque hacíamos un teórico y ya hacíamos un práctico, haciendo una ecografía a modo de práctico en el teórico general, ¿sí? Así nos manejábamos. Entonces, lo que hicimos este año fue subir los videitos al aula virtual de cómo más o menos se realizaba una ecografía y uno explicaba en qué se basaba el diagnóstico ecográfico, ¿sí? Que básicamente se basa en las propiedades que tiene las mismas propiedades del sonido, ¿sí? Para generar una imagen y en el caso de Doppler para generar un sonido audible para el ser humano, ¿sí? O colores para ver el índice de resistencia, se dice, de la vascularización de diferentes órganos y así hacer el diagnóstico de diferentes patologías. ¿Sí? No sé si alguien habló acá por el chat, no, nadie no habló. Una cosa que me dijo el doctor Truls, que les recuerde, es que el día martes y viernes que viene se van a realizar los últimos dos teóricos generales y me parece que van a hablar de la parte de radiación y la parte de radioactividad, ¿sí? De todos modos, él le va a estar avisando o va a poner el enlace ahí en la parte de teórico y el martes me parece que se conectan a las 6 de la tarde. ¿Mm? Así que me dijo que les recuerde que todavía quedan dos clases más y después de ello ya se da por finalizada la cursada. ¿Mm? No sé si tienen alguna duda o pregunta. En el Murascioli van a encontrar este tema en la página 425 y en el Sicardo a partir de la página número 437. ¿Sí? En ambos libros está bien desarrollado todos los temitas que venimos dando, que dimos hasta ahora. Y otra cosita, bueno, me parece que todos están regulares hasta hoy en día que se rendía el cuarto parcial. Sí, sí, yo al menos López Lara, sí. Ah, Yo quería bien, perfecto. preguntarle con respecto a las partes del oído, si Sí. hay, o sea, es lindo leerlo, está muy interesante el tema, pero sí es importante, digamos, saber, digamos, para el final, Bueno, hacer énfasis en eso, digamos, en las partes, además de cada oído, digamos, anterior y eso. lo que deben saber para la parte de audición, justamente por eso la aclaré, porque tienen toda una primera parte de fonación, que es cómo se genera la voz, ¿sí? Es como usted lo dice, es muy interesante leerlo, pero fíjense que acá les pide el mecanismo de cómo se genera la audición, qué función cumple el oído externo, el medio y el interno, ¿sí? Cómo están formados y qué función cumplen. Captar las ondas que se propaguen y transformarlas en el oído interno en impulsos nerviosos para que en el cerebro se decodifique, digamos, o se analice esa información que llegó desde el oído y medio y se pueda transmitir como la sensación de sonido, ¿sí? No es la intención que ustedes sepan cada uno de los ligamentos ni de los músculos que están interesados en el tema del mecanismo de la audición, ¿sí? Simplemente que conozcan las diferentes estructuras que tiene el oído externo, medio interno, así como yo les di, y la función, ¿sí? No se pongan a leer toda la parte de fonación y demás, porque sí es bastante largo. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. De nada.
La verdad que es un tema bastante corto a comparación de otros. En realidad la unidad temática es corta, sabiendo las propiedades y las cualidades, ya bastante se pueden orientar en todo lo otro. Y ustedes tienen la gran ventaja de que acá en esta materia tienen las guías de trabajos prácticos, ¿sí? Esas guías de trabajos prácticos, justamente el nombre guía, sirve para que ustedes vayan ahí y lean de cada unidad temática. Hay algunas que sí no tienen la cartilla, pero todo lo que es microscopía, ultrasonido, tienen lo de rayos X, tienen lo de electrólisis, un montón de temas que tienen bien desarrollados de manera concisa. Entonces, si ustedes van y leen la cartilla y leen después el libro, van a poder tener un conocimiento mucho más profundo y a su vez no complicarse tanto con la bibliografía. ¿Qué es lo que sucede cuando quieren preparar un examen final? ¿Sí? Que no saben por dónde empezar. Entonces, siempre el consejo que se les da es la participación en los teóricos generales, donde uno les da una guía, un esqueleto de los temas que tienen que leer, luego la lectura de la guía de trabajos prácticos y del libro que les quede mejor, o del cual comprendan mejor determinado tema, ya sea Sicardo o Muracioli. Y hoy en día tienen la gran ventaja de poder tenerlo de manera virtual, ¿sí? Antes nosotros debíamos ir a la biblioteca y esperar que esté disponible para poder sacar fotocopia, lo que sea. Entonces, de manera digital es un poco engorroso a veces bajarlo, pero de que tienen disponibilidad, tiene disponibilidad de la bibliografía, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta igualmente me la pueden realizar a sach@comunidad. Tienen ahí el mail en los foros, o también pueden hacer la pregunta que consideren en el foro de los teóricos generales. Y bueno, cualquier cosa pueden contactarse conmigo o con el titular, no hay problema. Lo que les podamos ayudar, los vamos a ayudar, ¿sí? Otra cosa que hablamos era de algunos chicos que querían rendir el final, saber si podían rendir el final ahora de este año. Eso la verdad que no depende de nosotros, sino que depende del proceso o el análisis que haga alumnado, ¿sí? Una vez que el alumnado los reconozca como alumnos regulares, recién les va a poder permitir el CIU-Guaraní poder inscribirse para rendir la materia, ¿sí? Nosotros la semana que viene, el viernes 13, se estaría rindiendo el recuperatorio extraordinario para aquellas personas que no tengan las cantidades parciales. Ahí ya se pasan las planillas con las de alumnos regulares y libres por parcial o por falta, y ahí alumnado ya es el que se encarga de procesar esa información y permitirles rendir o no el final, ¿sí? Así que cualquier cosa tendrían que comunicarse con alumnado, ¿sí? Bien, chicos, espero que no se hayan dormido, espero no haberlo aburrido, y bueno, que les sirva un poquito. Es muy diferente a lo que se suele hacer en la presencialidad, pues yo suelo llevar el ecógrafo y hacemos una ecografía de manera presencial para que ustedes vean cómo se generan las imágenes y se puede hacer las mediciones, pero bueno, este año es atípico en todo sentido. Bueno, quedo a su disposición y cualquier cosa, comuníquense conmigo y cuando yo vea seguramente les contesto, si no al titular de la cátedra también. Suerte Bueno, a todos y muchas nos gracias. vemos si Dios quiere algún día. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.